La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En la Biblia, Dios se revela como el Dios de los milagros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de un Dios que obra milagros y maravillas entre el pueblo. Y no es de extrañarse porque Dios es el creador del universo y el universo completo es un milagro. Amén. Hay personas que piensan, incluso algunos hasta enseñan y predican que la edad de los milagros pasó. Sin embargo, eso sería decir que Dios se murió. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios nunca se cambia ni muere, Él es el mismo. Y si Él hacía milagros ayer, y si toda la existencia de Dios es un milagro, ¿por qué vamos a durar que Dios no hace milagros en este tiempo? Dios es el Dios de los milagros. Y diariamente está haciendo milagros. Desde, como dije al principio, en Éxodo capítulo 15, verso 26, el Señor les dice ahí bien claro en su palabra: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y diereis oído a sus mandamientos, y cumpliereis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ahí Dios se revela como el Dios sanador, el Dios que sana. Si Dios sana, entonces Él puede hacer cualquier cosa y los milagros en nuestra vida. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él dijo que vino a hacer la voluntad de Dios. Él recorría, dice la Biblia en Marcos capítulo 19, verso 35, que Jesús recorría toda la Galilea, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús cuando estaba en la tierra vino a hacer la voluntad de Dios, y lo que Él hacía era predicar el evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, bendecir a la humanidad. Entonces, si Jesús vino descendió para hacer la voluntad de Dios, y eso era lo que Él hacía, pues quiere decir que la voluntad de Dios es sanar los enfermos, libertar a los oprimidos, bendecir a la humanidad. Es importante para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y basado en esa voluntad es que nosotros vamos a ejercitar nuestra fe para recibir las bendiciones de Dios. Y la Biblia bien claro dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí claramente la Biblia dice que nosotros no podemos conformarnos con los pensamientos humanos, sino que tenemos que transformar nuestra mente para comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay dos tipos de voluntad de Dios: la voluntad permisiva de Dios, que es la gente que dice: ¿cómo tú estás? Están destruidos, y dice: pues ahí como Dios quiere. Bueno, esa es una voluntad, la voluntad permisiva, porque no se mueve nada en la tierra si Dios no lo permite. Pero no quiere decir que esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí la Biblia establece una diferente: la buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Bueno, en el libro de Isaías 55:8, la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y por lo tanto mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pensamientos nuestros no necesariamente son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son superiores. Así que cuando complementamos estas dos escrituras, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente para entender esos pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque cuando tenemos los pensamientos de Dios, entonces tenemos los caminos de Dios. Nosotros vamos a dejarnos
llevar y actuar en base a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. No actuamos por instinto ni somos vegetales. Dios nos ha dado una mente para nosotros analizar las cosas y actuar de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, como nosotros pensemos, ahí va a formarse nuestra creencia. Y si nosotros tenemos pensamientos humanos, entonces nos vamos a tener esa limitación de los pensamientos de Dios. Pero como dice la Biblia, si renovamos nuestra mente y buscamos los cuáles son los pensamientos de Dios, tendremos los caminos de Dios. Porque actuaremos en base a los pensamientos de Dios, no a los pensamientos humanos. Amén. Entonces, ¿cuáles entonces son los pensamientos de Dios? ¿Cuál es esa perfecta voluntad de Dios? En 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, expresa el resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí el Señor dice: amado, yo deseo, es mi voluntad, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es uno de los versículos más extraordinarios que habla la Biblia, que revela la voluntad de Dios. Es el resumen de la voluntad de Dios. Él dice ahí claro: yo deseo, es mi voluntad que cada uno de nosotros vivamos en esa plenitud de Dios. Y eso se basa en la voluntad de Dios cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén. Y ahí él vivía en la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Porque no había pecado, no había entrado al mundo el pecado, ni la maldición, ni las consecuencias. ¿Cómo vivía el hombre en el jardín del Edén? En esa perfecta voluntad de Dios. El hombre no tenía pecado, el hombre no tenía necesidades materiales, porque ahí tenía el huerto, y el hombre no tenía enfermedades, ni opresiones, nada. Estaba en la plenitud de la voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí en 3 de Juan nos dice que todavía hoy, a ese tiempo y actualmente, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Renovar nuestra mente, como dice la Biblia, para comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque al renovar nuestra mente y entender y pensar y analizar cómo es que Dios quiere que yo viva, eso produce fe en nuestro corazón. Amén. Y para que Dios pueda obrar en nuestra vida, tiene que ser a través de nuestra fe. Cuando Jesús estaba en la tierra, la gente creía a veces que Jesús sanaba a todo el que se le paraba al frente. No es así. Jesús apelaba a la fe de la gente. Amén. De hecho, fue a lugares donde la Biblia dice claramente que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de las personas. Porque decían: ¿cómo este va a hacer milagros si este nació aquí? Si conocemos a su papá, a sus hermanos. ¿Qué dice este que es el Hijo de Dios? Y esa mentalidad bloqueaba, robaba la fe de la gente de aquel lugar. Eso fue en Nazaret, donde él se crió. Porque la gente dudaba de que Dios podía hacer milagros, que Jesús no era Dios. Pero saliendo de Nazaret, fue a una aldea cercana que se llamaba Genesaret. Ahí no conocían cuándo él nació, ni a su familiar. Y dice la Biblia que ahí, el mismo día, a poca distancia de donde no pudo hacer milagro, dice que la gente, cuando le oía, sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en lechos para que al pasar Jesús, a su mano tocara el borde de su manto, y todos los que lo tocaron se sanaron. Bendito sea Dios. Fíjate bien que eran casi las mismas personas, el mismo día. No era que Jesús no tenía unción cuando fue a Nazaret y que tenía más unción a Genesaret. Era el mismo. El Señor es el mismo. Lo que hizo la diferencia entre los que recibieron y los que no recibieron fue su creencia. Lo que había en su mente. Cuando los de Nazaret lo vieron, dijo: este no puede ser, y bloquearon su fe, robaron su fe. Pero como en Nazaret habían oído que él era el Mesías y que él lo podía hacer, la gente recibió los milagros de Dios. Eso mismo ocurre con nosotros.
Si oímos a estos pseudo maestros o inclusive predicadores que nos dicen la edad de los milagros pasó, Dios no te puede sanar, eso va a robar nuestra fe. Pero si nosotros creemos lo que dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Nada hay imposible para Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que primero que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, entender que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Amén. ¿Quiere decir esto que un creyente no se puede enfermar? Eso no es lo que estamos diciendo. Porque en la Biblia habla de creyentes que se enfermaron. Por ejemplo, Job se enfermó. Eliseo se enfermó. Pablo estaba enfermo de la vista también. Timoteo estuvo enfermo del estómago. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que uno pueda enfermarse es que estamos viviendo en un mundo imperfecto, contaminado, y obviamente puede uno enfermarse. Pero eso no quita que Dios no haga milagros porque uno esté enfermo. Yo, por ejemplo, tuve un ataque en el 1917 de pancreatitis crónica. Me llevaron al hospital y me dijeron, si tarda 20 minutos, eres hombre muerto. Estuve 70 días en 3 hospitales y los médicos me desahuciaron. Me mandaron para mi casa a morirme porque en el páncreas se había formado un quiste que estaba empujando todos los órganos de mi cuerpo interno, además de la pancreatitis, y recibí una bacteria susceptible a la penicilina en el hospital. No había esperanza para mí. Me fueron y me dijeron, vete a tu casa a morirte. Ya yo era cristiano, ya yo era predicador, yo había conducido cruzadas en diferentes países, Dios había hecho milagros. Sin embargo, me enfermé. Vino ese ataque del enemigo, como digo yo. Pero todavía Dios no me quería en el cielo. Y aquí estoy alabando y glorificando a Dios. Dios me sanó, me restableció mi salud. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Amén. Recuerdo muchas veces que el enemigo lanzaba estos ataques. Pero si tú eres predicador, si tú has orado por otros para que se sanen, ¿por qué estás enfermo? Pero nada de eso tambaleó mi fe. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos de Dios. Y si yo estoy en las manos de Dios, todo obra para bien a los que aman al Señor. Son momentos difíciles que vienen a la vida del ser humano. Pero Dios sigue haciendo milagros. Aleluya. Ese es el punto. O sea, Dios hace milagros. Aun cuando pases por un momento difícil, de crisis, de situación, crisis económica, la crisis que sea, pero no pierdas la fe en el Señor. Amén. Y sobre todas las cosas entiende que detrás de este mundo que vemos físico hay un mundo espiritual. La gente no entiende eso. Hay ataques espirituales. Les dije que Job recibió una enfermedad. En el libro de Job lo dice bien claro, en el capítulo 2, verso 7. Pero ¿quién enfermó a Job? La Biblia dice, salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. La Biblia enseña que Satanás y no Dios es el que envía las enfermedades. Cuando Dios creó al mundo, lo creó perfecto. Y antes del pecado inicial y de la caída, no había enfermedades. Entró el pecado en el mundo por un hombre y por él vino la maldición del pecado. Porque Satanás tomó dominio del hombre. Porque el hombre se vendió a Satanás. Le entregó la autoridad que Dios le había dado. Y al entregarse, Satanás pasó a ser su dueño. Jesús dijo de él, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Le llamó príncipe del mundo. Porque lo que Dios le dio a Adán, él se lo robó. Cuando pecó, entró en la maldición. Y la maldición que vino a la tierra, vino la muerte. Y la muerte la producen las enfermedades. Y hay muchísimos lugares en la Biblia donde muestra que es Satanás y no Dios el que trae la enfermedad. Amén. O que Dios lo permite. Bueno, Dios permite todo en la tierra, como yo dije. Y a veces lo permite para él glorificarse, como en el caso de Job.
Dios mismo incitó a Satanás, podemos decir, para que probara a Job. Pero antes Dios había visto la fidelidad de Job y él sabía su fe y su confianza en el Señor. Amén. Si confiamos en Él y estamos en las manos de Dios, no importa lo que venga en nuestra vida, ni lo que el diablo se le ocurra hacer, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida siempre. Y podemos descansar en esa promesa. Pero la realidad es que la Biblia lo enseña. Mire esta escritura que nosotros leímos en Lucas capítulo 13, del verso 10 al verso 16. Ahí había una mujer que estaba encorvada por 18 años. 18 años que no podía enderezarse. A lo mejor había ido al médico y el médico le dijo, eso es reuma o eso es artritis crónica. Porque los médicos son una bendición de Dios. Yo creo que la medicina es una bendición de Dios y ellos tratan de hacer lo mejor que se puede. Pero su conocimiento es limitado. En sus conocimientos ellos analizan físicamente lo que puede estar ocurriendo. Pero los médicos no pueden discernir el mundo espiritual, obviamente, a menos que sean cristianos, ¿verdad? Que los hay también. Que cuando uno va al consultorio le dice, bueno, esto es lo que dicen los médicos, pero vamos a orar para que Dios haga un milagro, ¿verdad? Como fue el caso cuando Dios me sanó, que mi médico de cabecera, cuando vio todo lo que pasó y todos los resultados, dijo, esto es un milagro, no hay otra forma. Y no muchos médicos dicen eso, ¿verdad? Porque cuando no hay explicación humana, entonces entramos en el mundo espiritual. Y aquí viene esta mujer encorvada por 18 años. Pero mira qué interesante lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y más adelante los fariseos hipócritas que siempre cuestionan y tratan de refutar la palabra de Dios, lo criticaron porque el Señor lo sanó en día de reposo. Y mira la respuesta del Señor. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham, refiriéndose a la mujer, dijo, a quien Satanás la había atado 18 años, no se debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Y eso está hablando Jesús. Jesús dijo que ese era un espíritu de enfermedad enviado por Satanás. El médico diría reuma, el médico le llamó artritis, Jesús le llamó espíritu de enfermedad. Amén. Pero gloria a Dios que el Señor tiene autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera, aún sobre los espíritus de Dios. Lo que eso quiere decir es que a veces hay personas que van al médico y le hacen muchos análisis y no encuentran la causa. Obvio, porque los espíritus no salen en los laboratorios ni en las imágenes. Pero nosotros entendemos que como hay un poder espiritual negativo, también está el poder de Dios que es positivo. ¿Amén? Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí Jesús llevó el precio de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Y dice la Biblia, exhibiendo a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús llevó nuestros pecados. Y dice, y por sus llagas fuisteis sanados. Y Él nos libertó de toda opresión del enemigo. Él llevó toda maldición sobre su cuerpo, porque la Biblia dice, escrito está, maldito el que es colgado en una cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cristo pagó el precio y llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Todo el pecado, toda la enfermedad, toda la opresión, toda la miseria, Jesús la llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, nos otorga poder y autoridad sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice la promesa de Dios. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que se presentó a los discípulos, ellos obviamente estaban nerviosos
porque dijeron, si Jesús lo mataron, van a venir después por nosotros. Pero Él les dijo, no tengan temor. Y me imagino aquel día de resurrección glorioso. Casi lo puedo ver y vivir. Allí los discípulos nerviosos y Él parado majestuoso, resucitado. Y les dijo esto, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo siempre la tuvo porque Él es desde antes de la creación del mundo. Pero en la tierra, Satanás se la había robado al hombre. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que vino a buscarle a Satanás esa autoridad, esa llave de autoridad que Dios le dio en el jardín del Edén. Pero Él no se la iba a arrebatar, Él se la iba a quitar legalmente. ¿Y cómo lo hizo? Cuando murió en la cruz del Calvario, porque juzgó al diablo. Porque el diablo, siendo un ángel, estando en el cielo, pecó. Y Jesús tomó un cuerpo humano débil. Y con un cuerpo débil venció a Satanás porque nunca pecó. Y cuando llegó a la cruz del Calvario dijo, consumado es, he redimido la humanidad. Por eso fue al infierno. Fue al infierno ¿a qué? A buscar las llaves de la autoridad que ahora Él legalmente le había arrebatado a Satanás. Y cuando estaba con sus discípulos tenía las llaves en su mano, podemos decir, espiritualmente. Y les dijo ahora, yo no necesito estas llaves porque yo voy al reino de mi Padre a preparar lugar para nosotros, pero ustedes se quedan en la tierra. Y aquella autoridad que Dios le dio a Adán, que ahora yo la tengo legalmente, yo se las quiero conferir a ustedes, porque ustedes son mi iglesia, son mi cuerpo. Ahora les confiero esa autoridad. ¿Y qué les dijo? Ahora tengan esta llave, la llave de liberación del pecado. Y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado con esta llave será salvo. Y Dios nos ha entregado a nosotros el poder de predicar la palabra, el evangelio. Evangelio no es buena noticia, no es una religión, el evangelio es una buena noticia. Cuando nosotros hablamos del evangelio, Pablo dice en el libro de los Romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros debemos predicar lo que dice la Biblia, la enseñanza de Dios, porque cuando predicamos la palabra, el poder de Dios se desata. Ahora mismo yo estoy predicándoles la palabra. Como se han dado cuenta, y siempre lo hago, me cuido de hablar lo que dice la Biblia, de citar pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Y la palabra es la que tiene poder. Envió su palabra y lo salvó. Envió su palabra y lo sanó. Con la palabra echó fuera a los demonios. Cuando yo estoy citando la palabra, el poder de la palabra se desata en este lugar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y en tu corazón está germinando esa palabra que yo estoy enviando. Porque la palabra no torna atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié, dice el Señor. Y cuando oyes la palabra, conoces la verdad. Y la verdad te hará libre. Porque Jesús es la palabra. Y por eso yo doy la palabra de Dios. Así que cuando tú prediques el evangelio a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, a quien sea, predica la palabra, cita la palabra. Porque esa palabra tiene poder para salvar al pecador. Predica el evangelio y con esa llave tú vas a salvar a las almas que se pierden. Les dio otra llave. Les dijo, tengan esta otra llave. Dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Como creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice en Efesios que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y la cabeza está encima del cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza arriba, nosotros estamos debajo de la cabeza, que somos el cuerpo. Cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. Ahí estamos, incrustados en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién está debajo del cuerpo? La Biblia dice, sobre todo, principado, potestad y gobernador.
Y Pablo dice, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Que Dios nos ha dado autoridad sobre todos los demonios. Todos los demonios están debajo de tus pies. Eso es legalmente. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Pueden decir, yo no creo eso. No creo que Satanás está debajo de mis pies. Bueno, tienes un problema. Porque si no lo crees, no vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y esto es para los que creen. Amén. Si tú le permites al diablo que salga de tus pies y se trepe por encima de tus piernas, y se trepa por encima de tu espalda, y te trepa en la cabeza, ya eso es tu problema. Y entras en la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí o no? Amén. Según lo que dice la Biblia, eso es así. Pero hay una buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Que entiendas lo que Él compró para ti. Que entiendas la autoridad que te ha dado. Y que sumas el rol de lo que te ha dado. Él te ha dado la autoridad. No podemos decirle, Señor, echa fuera a los demonios. Eso no es una oración correcta según la Biblia. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No es que Dios lo va a hacer, es que te ha dado la autoridad para que tú, en su nombre, actuando representativamente como hijo de Dios, tú lo eches fuera en el nombre de Jesús. Usted dirá, hermano, pero yo no siento esa autoridad. Es que esto no es por lo que tú sientas. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. No es lo que tú sientas, es lo que dice Dios. El temperamento humano puede variar. Un día tú puedes estar contento, otro día triste. Tú puedes sentirte hoy happy, mañana down. Pero eso no tiene que ver con lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es una verdad absoluta. Dios lo escribió en su testamento. Si tú tienes una herencia, un tío rico se murió y te dejó una fortuna, bienaventurado tú por eso, ¿no? ¿Vale? Qué bueno. Y tú no lo conocías, y de momento te llaman, mire, un tío rico suyo de por allá le dejó una herencia a usted. Usted puede decir, pero yo no sé quién es ese tío mío, pero está su nombre, ¿qué usted va a hacer? Usted puede decirle al abogado, mire, yo creo que eso no es mío, déselo a otro. ¿Hará usted eso? Lo dudo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamaba el tío? Se llamaba Pancho. ¡Ah, tío Pancho! Sí. ¡Claro que sí! Yo no sé qué olvídese, usted va y busca su herencia. Usted no va a ir al juez a decirle, por favor, pues, deme eso, lo necesito, tengo muchas deudas que pagar. Nada de eso, ¿verdad que no? No tiene que rogar por algo que es suyo. Si se lo dieron, es suyo. No ruegue mucho porque pueden ponerle en duda el asunto, ¿no? O sea, vaya con certeza, aunque por dentro se esté muriendo el miedo, ¿no? O sea, diga, deme lo que es mío, que me voy para casa. Fue lo que Jesús hizo por nosotros. Compró la herencia, es tuya, te pertenece. Ahora te empieza a los demonios. No le pueden decir, diablo, por favor, no me vengas a molestar. No, esa no es una actitud correcta al enfrentarse a Satanás. Porque el diablo va a discernir que usted tiene miedo. Y eso tampoco es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de lo que Dios te dijo. Si Dios lo habló, Él habló la verdad, su palabra es la verdad. Yo lo creo y lo reclamo, ya está. No es lo que yo sienta, es lo que dice Dios. Así que le digo, diablo, se te acabó el tiempo, recoge las maletitas, porque si no te las voy a tirar fuera. Así que te tienes que ir en el nombre de Jesús, porque eso es mi derecho. ¿Qué me dice la Biblia? Tengan esta otra llave. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Para quién fue eso? ¿Para los predicadores solamente? Él dijo ahí, bueno, los predicadores tengan esa autoridad. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dice la Biblia bien claro? Los que creen en mi nombre. Si tú no tienes a Cristo, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Reconoce tus pecados. ¿Por qué vivir apartado de Dios? Hay dos poderes en el mundo. El poder de Dios que quiere bendecirte
Pero está el poder de Satanás. ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Que viene a hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si tú estás apartado de Dios, alejado de Él, o descarriado, o no tienes a Cristo, déjame decirte esto, parece duro, pero es la verdad, y vine a predicar verdad. Estás bajo la potestad de Satanás. Satanás es tu amo. Él domina tu vida y te quiere enviar al infierno y al lago de fuego. Pero hay una buena noticia. Dios te ha traído a salvarte. Dios ha permitido que escuches este mensaje para que tengas vida. Él te ama. No le des ese gusto al enemigo que venga a destruirte cuando hay un Cristo glorioso y poderoso, resucitado, que dio poder a sus hijos para vivir una vida en triunfo. Solamente tienes que reconocer que Jesús es el Salvador, aceptar ese sacrificio en la cruz y confesarlo como el Señor y el dueño de tu vida. Es eso solo. La Biblia dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Arrepiéntete, confiesa a Jesús, dale tu vida y ya está. Recuerdo la primera cruzada que di en Colombia. Vinieron allá los religiosos a cuestionarme. Tú predicas un evangelio muy sencillo, me dijo. Muy fácil. Me dijeron, de baratillo. Yo dije, ¿cómo es eso? Pues porque tú dices, no tienes que hacer nada, solo acepta a Cristo y ya está. Eso es un evangelio de baratillo, me decían. Porque no hay que hacer nada. Y yo entendí rápido y le dije, mira, te voy a decir algo. La salvación es muy costosa. No es de baratillo. Es tan costosa y tan costosa que ningún ser humano en la tierra pudo pagar. Porque la salvación costaba precio de sangre inmaculada. Y nadie sobre la tierra tenía una sangre inmaculada. Por eso Jesús tuvo que venir para tener una sangre inmaculada, el Cordero de Dios inmolado, para derramar toda la sangre para limpiarnos. Y nuestra salvación costó toda la sangre inmaculada de Cristo. El mayor precio que jamás se dio. Pero como ningún ser humano podía pagarlo, Jesús la regala a nosotros. Y por eso es que yo la predico, como tú dices, de baratillo, gratis, porque ya pagaron el precio. Muy caro, Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora te lo regala. Cuando usted quiere hacer un regalo a su mamá, a su papá, a quien sea, usted va y compra ese regalo en la tienda. No importa lo que valga. Según la capacidad de algunos, otros se meten en problemas económicos, pero eso es otra cosa. De eso habla el pastor ahorita. Entonces en depresión. Bueno. Pero lo que quiero decir es que cuando usted le regala algo, usted no dice, wow, qué caro, ¿cuánto te costó? Espérate, déjame buscar el dinero. Usted no dice eso. Usted lo recibe y da gracias. Así es la salvación. Y todo lo que Dios nos da, no hay que pagarlo. Hay que recibirlo por gracia. Gracias que me diste la salvación. Esa es la salvación que Dios nos ha dado. Y esa es también todas esas promesas que Dios nos ha dado. No es lo que tú sientas, no es lo que tú tengas, no es lo que tú tengas que pagar, es lo que dice Dios en su palabra. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y es mío y lo recibo. Y Él mandó a sus discípulos, a ti, a mí, a todos nosotros, a tener autoridad para libertar del pecado, de la enfermedad y de los demonios. Tenemos esa autoridad para poder enfrentarnos a lo que sea. Nosotros no somos meros humanos que no tenemos nada que hacer y nos metemos en una iglesia. No. El diablo quiere que tú pienses eso para atarte, para que no uses el poder que Dios te ha dado. Pero Dios te ve diferente. Recuerda, renueva tu mente. ¿Cómo Dios te ve? Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra, morada de Dios por el Espíritu, para hacer lo que Jesús hizo y aún mayores cosas hará en el mundo. Eres un guerrero de Dios, enviado a transformar el mundo. Así que no vivas por debajo de tus capacidades.
Entiende la voluntad de Dios y renueva tu mente. A veces hay que luchar al principio, porque están luchando nuestros pensamientos, el enemigo lanzando ataques, pero desecha todo pensamiento negativo. Acepta la palabra de Dios que renueva tu vida. Visualízate como Dios te ve. Visualízate con esas promesas en la voluntad de Dios y lucha por alcanzar esa plenitud. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resiste al diablo cuando tenga tentación para que peques. Resístelo, repréndelo. En el nombre de Jesús tienes la autoridad. Resiste al diablo cuando venga enfermedad sobre tu vida. Resístelo en el nombre de Jesús. Reprende la enfermedad. Resiste a los demonios cuando quieran venir a atormentarte. Resístelo. Tiene la autoridad. Dios no lo va a hacer por ti. Ya Él lo hizo. Ahora depende de ti. Quiero terminar con esto. El secreto de la fe es muy simple. La gente dice: oh, todo eso está bien, yo quisiera creer. Bueno, la fe viene por el oír la palabra. Mientras oyes esto, mientras meditas en esto, la fe está creciendo en tu corazón. La fe es una sustancia. No es algo que se puede comprar en el supermercado o en la farmacia. La fe nace cuando oyes la palabra. Cuando tú te empapas tu mente de las promesas. Cuando tú te visualizas de acuerdo a cómo Dios te ve, tu fe va creciendo y se va fortaleciendo. Amén. Jesús dijo: tened fe en Dios. Porque cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto, digo todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Cuándo vendrá? La soberanía de Dios tiene su tiempo. Tú lo que tienes es que creer y mantenerte en esa lucha espiritual. Amén. Sí, Señor. Amén. Pidiendo con fe, no dudando nada. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo podemos mantener esa fe? Bien simple. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. No es solamente decir yo creo, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad que sí? La fe es una fe activa. Dice la Biblia: muéstrame tu fe por tus obras. Creyendo, actuando, hablando, declarando la promesa, tú puedes recibir la gloria de Dios. Amén. Así que no hay nada más que decir. Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Él vino aquí con un propósito: a bendecir. ¿Verdad que sí? Amén. Así que créelo en esta hora. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Yo quiero que ponga de pie en esta hora. Vamos a estar